Ay, Patrick, pero qué guapa estás. Nicolás, ¿tu champán, Patricia? Buenas noches. ¿Armando? ¡Señor Armando! ¿Se quiere tomar un trago con nosotros? Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Betty, yo quiero felicitarte por todo lo que has logrado. Y también muchas felicidades por tu nueva vida. No solamente eres la presidente de la empresa de mi familia, sino que también eres la imagen de una empresa europea. Joaquín, te doy las gracias. Eres el mejor jefe que ella ha tenido. Tú sí la valoras, no como otros. ¿Por qué me haces esto, Betty? No solamente lo llevas a B&M para que todos te vean con él, sino que también lo traes a tu casa. Yo sé que me lo merezco, pero tú no sabes cómo me estoy sintiendo. Es tan difícil de entender que te amo. Por eso estoy aquí suplicándote que me ames de regreso, suplicándote que vuelvas conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Empapelar la ciudad con tu foto o qué hago? No puedes venir a regañarme a mi casa. Ahí están mis papás. Sí, ya vi a tu mamá aplaudiéndole todo a Joaquín, ¿eh? Pero él no te ama como yo. Ya no sigas. Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Dime que no me amas y me voy. Pero eso yo sé que no es verdad, porque gracias a mí aprendiste a mentir. Pues estás equivocado porque yo ya no siento lo mismo por ti. Eso es mentira. Yo ya no sé qué hacer. Mi corazón me hace dudar. Recuerdo el daño que me hizo y no lo puedo perdonar. ¡Esas son mis palabras! Las escribí en mi... ¿Tú leíste mi diario? Armando, ¿leíste mi diario? A ver, amigo Joaquín, ¿me puede explicar qué significa esa campaña publicitaria con la cara de mi hija? Son unas fotos que le hice en Miami cuando me estaba ayudando con el lanzamiento de mi tienda. Entonces usted hizo eso sin su consentimiento. Demetrio, por favor, no te pongas en ese plan. No se preocupe, señora. Entiendo a Demetrio y comparto su preocupación. Por eso, tengo esto para Betty y se lo pienso entregar en cuanto vuelva. ¿Y todo este dinero por qué? Es su pago para Betty por ser la imagen de mi campaña. Y se merece eso y mucho más. Así que vamos a brindar, ¿no? ¿Leíste mi diario? ¿Cómo te metiste a la app? ¿Cómo? No, eso no importa. Lo que importa es que yo solamente quería saber lo que tú sentías por mí. No sé. ¿Cómo lo hiciste? Dímelo. Bueno, no sé, alguien tenía acceso a esa aplicación y yo pues no aguanté la curiosidad y yo sé que hice mal. ¿Alguien quién? No importa. No. Armando, ¿cómo pudiste hacer algo tan bajo? Esa es mi privacidad y tú no tenías derecho a hacer eso. Ya lo sé, perdón, lo hice porque estoy desesperado. Yo solamente quería saber lo que sentías. No lo puedo creer. Tú no te cansas de abusar de mí, ¿verdad? ¿Tú crees que tienes el derecho de entrar a mi vida cuando se te da la gana y eso no es así? No sé. Y ahora estás invadiendo mi privacidad. ¿Es en serio? Tienes toda la razón. Por favor, perdóname. ¿Qué quieres que haga para que me perdones? Por favor, perdóname. ¿Qué pasa aquí? ¿Y ahora qué le hizo usted a mi hija? Vete. Yo pensé que ya no tenías formas para lastimarme, pero siempre encuentras la manera. No quiero que regreses a mi casa. Vete. Ay, ¿Qué te pasa? me está volviendo el dolor como si me fuera a dar calambre otra vez. Ah, aquel calambre, bueno, es normal. Y se quita con algún relajante muscular, pero si quieres te puedo enseñar algún estiramiento para evitar los calambres, digo. ¿Sí? Con tu permiso, si quieres. Sí, por supuesto. ¿Me dejas? Sí. Necesito que me dejes esta pierna suavecito y me tomas el aire. Arriba, toma profundamente, ¿ok? Y abajo. Perfecto. Arriba. Ay, disculpen interrumpir. Solo quería venir a despedirme de ti, amiguita, porque ya me voy para la casa. Ay, qué bueno. Aquí estaba Ramiro enseñándome un estiramiento para evitar el calambre. Sí. Sí. Esto, Marianita, ¿quieres que te lleve a casa? Ah, no. A ella la lleva su novio Giovanni todas las noches. Ah, ok. No sabía que andaban. No, eso es viejo. Viven juntos.
¿verdad? Ya me imagino que se conocen hasta las anginas. No le hagas caso, las anginas no. No. Hola. Bueno, pues ya vámonos, carnalito. Sí, claro. Reinita, ¿necesitas ride? ¿Nos vamos, novio mío? Sí, claro, novia. Pues como vamos en moto, en mi moto, pues en la moto caben solamente 2 personas. O sea, mi novia y yo. Te amo. Te amo mucho. Ay, dejémoslos solos para que se digan te amo, que no pueden vivir el uno sin el otro, que van a preparar mañana de almuerzo, comidita puertorriqueña, etcétera. Mi bendito. No, con su permiso, yo me retiro. No, si todavía no cenamos, señor. No, Mando. papá, no. El señor se tiene que ir. Sí. Ramos, Mendoza, con permiso. váyase con cuidado. ¿Qué te pasa, Nico? ¿Por qué vienes todo chicopalado? Nada, Miss Juli, venía a decirle a Betty que... Betty, me equivoqué en el asunto aquel. Tenía razón. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te fue con lo tuyo? Pues ya, luego te cuento. No. Ningún luego te cuento. Nicolás, quiero que conozcas a mi amigo Joaquín de Quirós. Joaquín, él es Nicolás, ¿eh? Mucho gusto, ¿eh? Encantado. Betty me ha hablado mucho de ti. Ah, tío, encantado. Qué gusto. Ya, por favor. No sean hipócritas. Ahorita ustedes dos están de desconfiados, pero tienen que llevarse como hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Joaquín le va a pagar a amiga por usar su imagen. Ah, no me digas. A eso vino. A dar la cara como los hombres. Eso. Papá, ¿cómo que...? No, yo creo que hubo un error, Joaquín. En realidad no tienes que pagarme por... Está bien, sí. No, Betty, tu padre tiene razón. Si eres la imagen de una campaña, pues lo justo es que te den una compensación. Así que mira, te he traído esto. A ver si te parece bien. ¿Sí? Betty, claro que vas a aceptar eso, hombre. Si te va mejor de modelo que siendo presidenta de una empresa. No, hombre, ganas más. Yo también soy modelo. Mira, modelo calzones, lo que usted quiera le modelo. Ahorita le hago el casting si quiere. Te quedas hecho aquí. Claro. Insisto. No, por favor, Joaquín. No. ¡Au! ¿Ves? ¿Qué lo que es? Eso. ¡Qué pena! Siento mucho que se tengan que ir y no podemos aceptar su invitación porque, ¿qué creen? Resulta que los niños pues tienen escuela, el soccer. Es una lástima. ¡Ah! ¡Ay, se me olvidaba! Les tengo su regalo de bodas. ¿Really? Ay, ¿no ves cómo no es tan mala, cucaracho? ¡Ay, qué emoción! Oh, my gosh. Voy a cerrar los ojos. ¿Están listos? No, pero... ¿Están listos? ¡Tarán! Mamá, por favor, no. No, sí, porque su papá sabe muy bien que este no es un perrito para ustedes porque es peligroso. Pues a él también lo mordió. Claro, usted no tiene nada de corazón. Este perrito es increíblemente bello. Yo misma lo escogí. Ay, no me digas, pues justamente por esa razón es que se va a ir contigo. ¿Y sabes qué sería bueno? Que lo enseñes a no morder basura. Mala persona. Vámonos. Vámonos de aquí, pequeñito mío hermoso. Bye. Adiós. Besito. ¿Qué pasó? Oh my God. Me mordió, cucaracho. Me mordió un dedo. Ay, se llevó el anillo. No me lo puedo creer. Se lo tragó. Ay, va a quedar así. Sin anillo. Joaquín,
A mí me gustaría terminar de entender y saber por qué utilizaste mi foto para tu campaña publicitaria. Pero quiero la verdad. A ver, es la manera más original que encontré para llamar tu atención. Betty, yo estoy aquí por ti, porque quiero una oportunidad contigo. Pero yo todavía no estoy segura. Betty, no voy a presionarte. Tú ya sabes que yo soy de dejar que las cosas fluyan. Lo que tenga que pasar, pasará. Por eso me voy a quedar un tiempo aquí. Y ahora vamos a continuar como si esta conversación no hubiera pasado. Está bien. Betty, quiero hablar contigo de negocios. ¿Cómo? Mañana te cuento. Ahora vamos a seguir como aquel día en South Beach. Como dos amigos. Amigos que se agarran de la mano. Claro. Y besitos. Ay, chicas, donde Hugo vea cómo le han dejado este lugar, le va a dar un ataque. Hay que invitarlo a nuestro taller de alivian y relax. No, Sandrita, ¿para qué? Si para que te relaje ahora va a ser muy difícil, ni con dardos para dormir elefante. Oye, ¿y qué no estaba saliendo ya de la depresión? Sí, si supieran que iba bien. Pero entonces el degenerado le volvió a escribir y volvió para atrás. Saben que ahora la que tiene miedo soy yo, ¿no? A ver qué tal que a Betty le dé por reemplazarlo con el diseñador nuevo que vino a visitarla. Y me dejen a Hugo sin trabajo. Ay, no, Inesita, ni te preocupes, que si nos van a dejar sin algo, será sin presidente, porque ese papazote lo que está es detrás de los huesos de Betty. ¿A poco? Oye, mi canto, como dice Gloria Estefan. ¿Y cómo te fue con David? Pues la verdad es que yo no me acordaba que la ópera fuera tan larga. Y luego no entendí nada, Marce, porque llevé mi app, la que traduce idiomas, pero como que no traduce latín. Es italiano, Patricia. Ah, con razón. Bueno, whatever, da igual. Mientras me siga llevando a buenos lugares, por mí que hablen chino. ¿Y si vas a seguir saliendo con él? Digo, es que está viejito. ¿Y como por qué tendría que importarme que fuera viejito, Marce? Entre más viejitos sean, más ceros tienen la cuenta de banco. ¿Por qué me pones esa cara? O sea, a ti nada te acomoda. Si es naco, ¿por qué es naco? Si es viejo, ¿por qué es viejo? O sea, ¿tú verdaderamente quieres que yo me quede solterona para el resto de mi vida? Bueno, ya, perdón. Solamente di mi opinión, Patricia. Además, tú no eres solterona. Eres divorciada, que tiene un estatus mucho mejor. Solterona soy yo. Oye, Marce, ¿a dónde vas? Esa no es tu oficina. Ya sé. ¡Qué rico huele! Ah, sí, es mi olor natural. ¿Vas a ir a desayunar? Sí, pero solo. Bye, bye. ¿Y qué le pasa? Me imagino que tienes una buena explicación para aparecer en una valla de la competencia. ¿Sí sabías que es conflicto de intereses siendo la presidenta de B&M? No lo es. En primer lugar, porque cuando yo hice esas fotografías no trabajaba para esta empresa. Y en segundo, la marca de Joaquín no tiene el mismo target que nosotros. Ah, no tenía. Hasta que llegaste tú con tus ideas de pobretona barata, que, por cierto, nos van a llevar a la ruina. No, perdón, es que en la ruina ya están. Ay, ¿habló la diva? ¿Qué te crees muy poderosa porque saliste de una valla? Pues déjame decirte, Beatriz, que las modelos solamente son ganchos para exhibir ropa, nada más. Exacto, es lo que yo siempre he dicho. Estoy muy de acuerdo con eso. Yo por eso no soy modelo y mejor soy presidenta de esta empresa. Bueno, pueden seguir trabajando, señorita Marcela. Y usted debería hacer lo mismo. Let's get to work. A mí no me van a olvidar, no, señor. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.